un pastor por abusar sexualmente de su hijastra, que de hecho fue condenado a 14 años y nos enterábamos hace pocos días que en realidad aparentemente hubo un error en la justicia por parte de los jueces y se tiene que repetir el juicio. Cuando uno lee la noticia que se publica en los medios regionales, por ahí hay términos que son bastante difíciles de entender, pero para saber, para comprender en la práctica qué implica todo esto, está en línea el doctor Carlos Díaz Meyer, es el fiscal que justamente intervino en esta investigación, que logró la condena, para clarificarnos un poco algunos términos. Carlos, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa esto de que hay que repetir el juicio por un error de los jueces? Porque viéndolo así es una locura. Mientras tanto, esta persona sigue en libertad, con una condena semejante por un delito aberrante, por otra parte. Bueno, hay un montón de cosas en lo que acabas de decir. La situación es así. El año pasado logramos una condena en un juicio que tardó muchos años en poder llevarse adelante. La víctima nos costó mucho que quisiera declarar y que pudiera declarar en la situación en la que estaba de acuerdo a lo que había sufrido o había padecido. El juicio se desarrolló justo antes de la pandemia. El juicio penal en juicios graves, cuando es un tribunal colegiado, a veces puede ser un solo juez, o a veces pueden ser más de un juez, o sea, 3 jueces, que hacen el juicio oral propiamente dicho. Se dividen en dos las audiencias. Una es la sentencia de declaración de responsabilidad penal, y después se hace una segunda audiencia, un pequeño juicio en el que se determina el monto de la pena de acuerdo a esa responsabilidad penal. Entonces, primero lo declaran responsable penalmente y en la segunda parte o en la segunda audiencia o en ese juicio pequeño se determina el monto de la pena que le va a corresponder por el delito que ya lo declararon responsable. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, perfecto. Bien, bueno, el Código Procesal prevé o determina que entre la declaración de responsabilidad y este segundo juicio o pequeño juicio, como digo, que es la determinación de la pena, deberían pasar 10 días y no más de eso. En este caso puntual, en marzo del año pasado, el 17 de marzo, 3 días antes de la declaración de la pandemia, decreto nacional y todo lo que pasó y que vimos durante el año 2020, se declaró la responsabilidad de esta persona en el juicio oral y público que se llevó a cabo en Esquel después de 2 o 3 días de audiencias, donde la verdad que fueron declaraciones y sesiones de audiencia largas, pero además con mucha carga emotiva y mucha determinación y mucho detalle de las víctimas. Cuando se suscita la pandemia, Esquel se cerró, Chubut se cerró, y no pudimos hacer la audiencia dentro de los 10 días, y así ha quedado expresado en las audiencias y en las actas que se llevaron adelante, o que se hicieron en 3 o 4 oportunidades. En una oportunidad fue la pandemia, en la segunda oportunidad fue una nevada inmensa que hubo en Maitén, y no hubo forma de conectar al imputado con domicilio en Maitén vía Webex, vía el sistema de comunicación informática. Tampoco por teléfono, se habían caído las líneas por el tema de la nevada. La segunda o tercera audiencia de vuelta pasó lo mismo. El día anterior cayó una nevada bárbara en Maitén y Maitén se quedó sin luz, no había forma de hacerlo por vía Webex de vuelta o telefónico. La siguiente audiencia se cortó la ruta por la nieve. Es decir, acá lo que vivimos en la cordillera sabemos que las inclemencias del tiempo muchas veces determinan la situación o la realidad en la que nosotros nos desplazamos o tenemos que hacer cosas. Hay situaciones en las que no podemos salir del Hoyo o de Maitén o de Esquel porque está la ruta cortada por nieve. Bueno, en este caso pasó eso. En ese caso yo evalué la posibilidad de pedir el traslado por la fuerza pública del imputado que no había venido a la audiencia y la verdad no había venido efectivamente por una cuestión climática. El imputado estaba derecho, el defensor estaba en la sala de audiencia conmigo, con los jueces, el imputado por teléfono y yo necesitaba que esté presente él para poder avanzar. No se podía hacer telefónico con el imputado desde su casa. Entonces se volvió a suspender la audiencia. A todo esto pasaron obviamente más de 10 días y el 3 de agosto finalmente pudimos lograr hacer la audiencia, que yo opté por hacer la audiencia también el 3 de agosto con los testigos de la otra parte del imputado desde Bariloche, porque no había forma de traer testigos desde Bariloche para ingresarlos a Chubut y menos a Esquel, que seguía cerrado la portada y el ingreso aún con la justificación de una citación judicial. Entonces el 3 de agosto, viendo que pasaba mucho tiempo, que igual no había ningún agravamiento de ninguna de las partes, opté por hacer la audiencia telefónica con los testigos del imputado y la defensa desde Bariloche. Se pudo hacer la audiencia de cesura de pena, de determinación de la pena, y el 10 de agosto lo condenaron a este sujeto a una pena de 14 años de prisión. De cumplimiento efectivo, obviamente, en ese momento en la audiencia, el acusado, ya el condenado, dijo que no iba a recurrir la sentencia y que se contentaba con la pena que le diera el tribunal y que quería empezar a cumplir pena a los 10 días del dictado de la sentencia. El tribunal, y acá creo que está la explicación de que no es un error del tribunal o de los jueces, en realidad de los jueces de acá de Esquel,
el tribunal dijo que no podía empezar a cumplir la pena porque el Código Procesal Penal de la provincia del Chubut prevé que todas las penas de más de 10 años se envíen por consulta, una consulta administrativa, al Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut, donde deben evaluar la legalidad de la sentencia. Bien, para que quede firme, digamos, para que quede firme la sentencia. Bueno, ahí en realidad está la discusión, porque en realidad, al no recurrir el imputado, o no presentar un recurso de apelación, o no presentar un recurso de apelación extraordinario o el que fuere la Fiscalía, los interesados somos la defensa y la Fiscalía, y el imputado obviamente, y el tribunal es un juicio contradictorio, entonces el tribunal debiera solamente resolver cuando hay una contradicción entre el defensor y el fiscal. Si hay un reclamo, claro. Exacto, un agravamiento, un gravamen, un requerimiento, podemos llamarlo de diferentes formas. Un recurso en sí, una petición de una de las partes. Las partes somos la Fiscalía y la defensa y el imputado. El tribunal no es parte. El tribunal resuelve ante un conflicto entre las partes. Entonces, en esa audiencia dijimos, si el imputado no va a recurrir y acaba de desistir del recurso, dijo textualmente, no voy a recurrir, no quiero presentar ningún recurso de apelación, quiero que quede firme la sentencia y quiero empezar a cumplir la condena. Sin perjuicio de eso, el Código Procesal, insisto, con penas de más de 10 años, prevé esta consulta al Superior Tribunal de Justicia. Así fue lo que pasó, el tribunal entendió, en contra de la postura de la Fiscalía y en contra de la postura de la defensa, que la sentencia aún no estaba firme, cuando ambas partes dijimos que la sentencia estaba firme. No importando eso, o mejor dicho, de acuerdo a lo que hizo el Código Procesal, el presidente del Tribunal de Juicio mandó, mejor dicho, elevó o envió la sentencia condenatoria de 14 años al Superior Tribunal de Justicia, que el 1 de febrero de este año sacó una resolución en la que declaró nulo el debate desarrollado en este juicio, donde declaró la víctima, los testigos, otras víctimas más que había y demás, las madres, tías y demás partes en el juicio, los testigos del imputado también, declaró nulo el debate porque dice el Superior Tribunal de Justicia que pasaron más de 10 días desde la declaración de responsabilidad, como dije al principio, hasta la determinación de la pena. Ahora, eso es lo que no se entiende, Carlos, digamos, para el ciudadano común, ¿no hay forma de subsanarlo a través, no sé, de una resolución, de una decisión para no volver a hacer todo el juicio de nuevo? Teniendo en cuenta todo esto que usted acaba de explicar, ¿no existe otra forma? Bueno, el tema es que sí existe otra forma, está justificado, insisto, yo lo dije recién, hay cuestiones climáticas, hay cuestiones de la pandemia en este mundo, o por lo menos en la que estamos viviendo, los que estamos vivos, no sufrimos una pandemia anterior que hubiera puesto el mundo patas para arriba. Tal cual. Porque eso realmente fue lo que pasó. Entonces tiene que haber una excepción, y estos 5 meses que pasaron, desde la sentencia de responsabilidad hasta la determinación de la pena, esa segunda audiencia del 3 de agosto, fue imposible, objetivamente fue imposible llevar adelante la audiencia por todas estas cuestiones que les conté. Entonces tiene que haber también alguna circunstancia que atenúe. Sí, estamos de acuerdo, pasaron 5 meses, no hay duda de eso, también es objetivo la situación. Pero hay excusas o hay justificaciones más que excusas, justificaciones de la verdad, del plano en el que vivimos, de este mundo, que si nieva, si no hay luz, si no hay posibilidad de ingresar gente de la provincia de Río Negro Chubut o de gente que ingrese a Esquel, a los tribunales de Esquel, es imposible hacer una audiencia. Entonces, eso me parece que no tuvieron en cuenta los miembros del tribunal al resolver la nulidad del debate. La nulidad implica que todo el juicio hay que hacerlo de nuevo, estas jornadas que dice usted, que fueron además de, muy intensas, cargadas emocionalmente, me imagino, para la víctima, para la familia de esta chiquita, todo hay que volverlo a hacer de nuevo. ¿Todo este debate tiene que volver a declarar? Nosotros en el día de hoy, desde la Fiscalía de la Procuración General en Rawson, hoy se vencen los 10 días hoy o mañana se vencen los 10 días los 10 días para presentar un recurso extraordinario. Es decir, hay un remedio procesal todavía, hay una posibilidad, todavía esta sentencia del Superior Tribunal no está firme. La idea de la Fiscalía, y así fue lo que hablé yo con la víctima, porque yo me entrevisté después de este fallo con la víctima para contarle la situación y para que ella entendiera lo que había pasado y que pudiera de alguna forma entender, porque no tengo muchas más explicaciones que esta, pero logré llevarle al llano a palabras comunes lo que resolvió el tribunal, y lo que ella me pidió es que por favor esto no quede firme. Así fue como hablé con el procurador en su momento, y bueno, desde la procuración estaban presentando o armando para presentar hoy o mañana un recurso extraordinario, esperando el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga y revea esta resolución y diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con esta resolución. En el caso de que la Corte diga que está de acuerdo con la resolución, tendremos que hacer un juicio nuevo, y en el caso que no esté de acuerdo con la resolución, que es lo que pretende por lo menos la Fiscalía, lo que pretendo yo, es que el Superior Tribunal vuelva a hacer una nueva revisación, una nueva determinación de la legalidad del proceso, de como les contaba, este artículo del Código Procesal Penal que dispone la consulta, de que otro tribunal, es decir, otra conformación, otros 3 jueces del Superior Tribunal de Justicia hagan una evaluación de la sentencia condenatoria,
y en su caso confirmen o no la sentencia condenatoria, que no está apelada, ¿no? No está recurrida, que eso es lo interesante. Claro, o lo digamos, más importante. Si él no recurrió, admite su culpabilidad. ¿Cómo así? Se contenta con lo que el tribunal le iba a dar de pena, y él quería empezar a cumplir pena. Esto es lo grave en esta situación. Y además de la situación de la víctima, ¿no? Que la víctima, llegado el caso, vamos a tener que, incumpliendo todos los pactos internacionales y todos los compromisos asumidos por el Estado argentino, tenemos que revictimizar a la víctima, es decir, hacerla declarar de nuevo, para que nuevamente vuelva a contar ante un tribunal diferente, 3 jueces diferentes. Yo tengo que volver a preguntarle lo que le pregunté para que ella pueda declarar y explicar, que pueda explicar algunas situaciones, al igual que la vez pasada, para que ella vuelva a contar todo, y desde el Estado mismo, yo desde la Fiscalía, titular de la acción penal, revictimizar a la víctima para que vuelva a declarar y vuelva a explicar lo mismo, volviendo a meterla nuevamente o a ingresarla nuevamente en este ciclo de violencia que ya sufrió, de estos ataques sexuales que sufrió durante 6 años, de los 9 a los 15, hoy tiene 20 y pico de años. La verdad que es un hecho bastante grave. Terrible. Es un hecho que entiendo que no. Terrible escucharlo, así que imagino, 9 años tenía en el momento que comenzaron los abusos de una persona que teóricamente debía cuidarla, integrante de su familia. De los 9 a los 15 es lo que se pudo probar. No sé si quiere contar, Carlos, cómo empezó la denuncia. La denuncia la hace la chiquita, la denuncia la hace la familia. Una prima, por ella se inicia la causa y después terminamos en la investigación se determinó que la víctima, otra víctima era una prima de ella, que convivía con este sujeto, y que este sujeto, aprovechándose de la convivencia y que se quedaba a la guarda y cuidado de esta menor y de otros menores más, la abusaba en su casa de manera reiterada, casi a diario, desde los 8 o 9 años hasta los 15. Esto fue, la verdad que el testimonio de la víctima fue bastante contundente, y para los que lo escuchamos fue de alguna forma violento, porque ha contado con detalles, situaciones y formas en las que sufría los ataques sexuales, y la verdad que ha sido bastante fuerte el testimonio de la víctima. Y yo la verdad que no quisiera volver a escucharla, sinceramente. Pero bueno, todo depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se interese en el tema, que quiera abrir el recurso y que pueda evaluar lo que para mí, la verdad que es un llamado de atención, porque estas situaciones como las que pasa en este caso se pueden dar en muchos casos, tanto en la cordillera como en el resto del país, por la pandemia. Hay situaciones que objetivamente no se pueden evitar. Movimientos de gente que no puede existir o que no existieron durante el año pasado no pueden ir en contra de... A ver, estamos de acuerdo que el derecho al imputado a defenderse está claro. En este caso no hay ninguna duda de que el imputado tuvo toda su defensa, y toda su defensa material, que no hay ninguna duda de que tuvo un debido proceso. Pero acá el Superior Tribunal de Justicia no tuvo en cuenta los derechos de la víctima. Claramente me parece que han quedado en un momento desplazados los derechos de la víctima. En todo el país además se sigue peleando tanto justamente por estos temas, ¿no? Es lamentable. Por todos los casos de femicidio, por todos los casos de abuso, me parece que hoy está tomando mucho auge y mucha fuerza el derecho de la víctima, y en este caso me parece que no le han dado el lugar requerido para el derecho de la víctima. Por eso la crítica, ¿no? Mientras tanto, Carlos, ¿esta persona sigue libre, este delincuente sigue libre y viviendo en Epuyén, cerca de la víctima? ¿En Maitén, perdón? No, en Maitén a fines de agosto habían hecho un pedido de que se mude, y se mudó. En este momento no me acuerdo dónde está viviendo, pero no sé si está en la provincia o en... Creo que está en Rawson. La verdad que no tengo el detalle. Está derecho, está en contacto permanente con el defensor, no tengo ningún elemento procesal para pedir la prisión preventiva, estuvo siempre a derecho, estuvo acá todas las jornadas del juicio, vino las veces que se lo necesitó, se contentó, insisto, con la condena y no quiso recurrirla ni apelarla, consintió la sentencia, desistió del recurso. El problema vamos a tener en el siguiente juicio, que no sé qué va a pasar. No existiría riesgo de fuga, entonces. No tengo ningún elemento para demostrarle a un juez ni riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación, así que no tengo ningún riesgo procesal para pedir la prisión preventiva, y pues tranquilamente puede está derecho y está en libertad, como pasa en muchos casos. Para que quede bien claro, Carlos, estos 10 días que se vencen hoy o mañana es entonces el recurso que presenta la Fiscalía, digamos, en este caso, el Ministerio Público Fiscal, para ver si se eleva o no a la Corte Suprema, ¿es así? Claro, exactamente. Se presenta un recurso extraordinario federal
ante el Superior Tribunal de Justicia para que ellos hagan lugar o no para ir a la Corte. En el caso de que no hagan lugar, tenemos que ir a la Corte con un recurso de queja, por recurso denegado, o sea, es una cuestión muy técnica, pero el Superior Tribunal de Justicia recibe nuestro recurso extraordinario. Ellos pueden decir que aceptan o no que vaya a la Corte. En el caso de que acepten, lo envían, y en el caso de que no lo acepten, hay que ir a la Corte para decirle: el Superior Tribunal de Justicia no me autorizó o no me admitió un recurso, vengo en queja para que ustedes evalúen y le pidan al Superior de Justicia de Chubut que envíe la sentencia para analizarla. Bueno, para el común de los mortales, lo que significa que esto va a llevar más tiempo y que mientras tanto el delincuente sigue en libertad. Es un trámite que puede durar 1 año, 2 años, sí. Gracias por habernos atendido, Carlos, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.